Buenos días, bueno, uno, dos, tres, ¿sí escucha? Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Seguros? Yo amanecí acostada. No sé cómo ustedes dicen que bien. Este, exactamente. Fíjense que algo que he aprendido en estos días, bueno, desde el año pasado, es cuando me dicen me hacen una pregunta y me dicen, ¿cómo te sientes? Y todos tenemos el típico bien. ¿Bien qué? Hoy vengo bien enojada, hoy vengo con calor, hoy me siento bien cansada. ¿Sí? Entonces todos así siempre decimos bien, pero no seguimos el bien qué. ¿Sí? Exactamente, bien feliz. Entonces, bueno, pues este día, yo vine bien, con bien salud, bueno, algo, tantito afónica, pero dentro de lo que cabe, bien. Pues, ¿qué les parece si iniciamos ahorita, con una felicitación para Elisa, de sus 16 años? El día 5, pobrecita, el día 5, el día 5 de marzo es su cumpleaños. Así es que ya no son 15, ya son felices 16 años. Son 16 primaveras. Y son 16 primaveras. No, no, no. Hay que disfrutar a los hijos, hay que disfrutar a nuestros jóvenes. ¿Verdad, Josué? Sí. Sí, no va a volver a tener 16 años, ya para el siguiente van a ser 17. Hay que disfrutar estos dulces 16. Felicidades, Lisa. Cuidado. Felicidades, Sí. Felicidades. ¿Alguien más que quiera apuntarse de que es su cumpleaños, su feliz? ¿No? ¿Nadie? Entonces de todos los demás son su feliz no cumpleaños. Ok, entonces un abrazo por su feliz no cumpleaños. Bien, bueno, pues ya todos, yo creo que bueno, más bien, ¿quién ha sabido que o que entre nosotros, como congregación, como cada uno de nosotros, ¿quién se ha dado cuenta que cada uno de nosotros a veces estamos en tribulación? ¿Sí? ¿Discernimiento? ¿O porque se ve reflejado en el rostro? ¿O porque a veces que nosotros los expresamos? ¿Sí? Entonces, cuando pasamos ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que hacemos hacia cada uno de nosotros? A ver, uno y otro me pueden contestar. ¿Qué es lo que dicen? Cuando alguien está en tribulación, ¿qué consejo les dan? Confiar en Dios. ¿Alguien más? Orar, poner en manos de Dios. Orar. ¿Le dan el pésame? No. Ay, pobrecita de ti, yo creo que Dios no está contigo en este momento. No, claro. Eso no sale de nosotros, ¿verdad? Bueno, exactamente. Entonces, cuando eso pasa en la calle o cuando estamos entre nosotros mismos, no es el hecho de criticarnos entre nosotros, ni mucho menos, oye, pues, ¿qué estarás haciendo? O checa tu vida, ¿cómo está, no? Entonces, en ocasiones, pues, lo único que podemos nosotros hacer y decir, ¿sabes qué? Dios, como dijeron, Dios está contigo. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Y al contrario, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar contigo, vamos a orar por ti. Y palabras de aliento, ¿sí? Cuando uno está en ese tiempo de tribulación, pues creo que cuando uno está así, pues siente que ni el sol nos calienta, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo a Dios, y tengo a Dios en mi corazón, en mi vida, en mi alma, en mi ser, y no nada más de dientes, ¿no?
Pero bueno, eso yo creí hasta hace poco, creí que dije, bueno, yo hago todo, entrego todo, mi oración es buena, abro los cielos, tengo una comunicación plena con Él, pero creo que me hacía falta algo. Me hacía falta, tal vez, el que mi corazón se derramara completamente. El que mi corazón tuviera otro nivel. Ven que tenemos niveles de oración, de guerras espirituales, pero esta oración, dijo Dios, es que yo quiero que tú me busques en esa oración con toda el alma, con todo el ser. Entonces le dije, sí, realmente yo te busco con todo, o sea, tú lo sabes. Y le dije, ¿sabes qué? Yo hay cosas que no lo oculto. Y él le dijo, y principalmente, o sea, yo no necesito que nadie sepa ni cómo me siento en este momento. No necesito que nadie sepa, a lo mejor, no digo que son mis luchas, porque sí se necesita, y necesitamos, como hace 8 días, dijeron, necesitamos de la familia, esa ayuda, porque a veces que solos no podemos hacerlo. Y más si se entiende uno entre solo y digo, Dios, pues es que yo te tengo a ti. ¿Y cómo es posible que me pueda sentir desolada? ¿Cómo es que es posible que mi alma pueda sentirme como si mi alma estuviera vacía? Como si no te tuviera a ti, como si de repente llegan momentos en que no te escucho. Entonces dije, ¿sabes qué? Entonces ya no tengo palabras para decirte, pero sí tengo un dolor. Tengo un dolor profundo de que siento que me escuchas y no me escuchas. Y eso para mí era una tribulación porque anteriormente teníamos una relación que yo podía escuchar, que yo podía discernir, que yo podía expresar, hablar, transmitir. Pero dije, ahora me siento como un poquito seca. Entonces ya fue cuando me dijo Dios, pues desgarra tu alma, desgarra todo tu ser. Y le dije, bueno, me humillé en unas oraciones y dije, bueno, está bien, aquí estoy. Y es como sentí cómo mi alma se desgarraba, cómo mi alma se estremecía, lloraba, clamé y sentí cómo mi corazón rompió ese esquema de nada más una oración o nada más vengo a glorificarte, abrir los cielos, sino que ahora fue diferente. Porque sentía que decía, pues yo lo voy a desgarrar, pero porque ya tengo un dolor, porque ya siento un vacío en mi alma. Entonces ahora necesito expresártelo a ti nada más. Y eso es lo que yo sentí en estos tiempos de tribulación. Entonces dice en un versículo, no lo dije, pero es en Job, para eso en Job 42:2, dice que no hay pensamiento que él no lo sepa. Y eso se lo dije a él. Yo no te puedo ocultar nada. Yo no te puedo esconder nada porque todo lo sabes. Sabes la entrega de mi corazón. Sabes lo más profundo de mi corazón. Y es lo que yo siento en este momento. Entonces tuve varios pensamientos en mi vida. Perdón. Entonces nada más lo único que me dijo también es mantente firme, firme en mi corazón, firme en mi vida, firme en mi alma. Entonces yo en muchas ocasiones he querido tirar la toalla por muchas circunstancias, pero cada día yo siempre me agarro de él y le digo, ¿sabes qué? No, ese no va a ser el día en el que yo me voy a apartar de ti. Y tampoco va a ser la prueba. Entonces, sé que nadie puede pasar una vida como Job. Job en el que decía, sabes que pues todo lo que le pasó, sus bienes, sus bendiciones, sus hijos, su esposa, todo lo perdió. Y Job no se quejaba. Job seguía firme porque Dios conocía su corazón de él. Entonces, como a mí, a mi familia, en todo ese tiempo pasamos muchísimas tribulaciones, desde el más mínimo detalle hasta, no digo gravedad, porque gracias a Dios no pasó gravedad. Dios no tocó ni más bien no permitió
que tocara nuestra alma, el diablo no tocara nuestra alma, no tocara nuestra fe, no tocara nuestra investidura, no tocara lo que es el interior del alma, nuestro ser. No me quitó nada de eso. Podría tocarme día a día, 5 o 10 veces al día. Pero ya después yo dije, híjoles, ya no sé si acostumbrarme o decirle gracias a Dios. Y también ahí me enseñó a decir, ahora da gracias. Y yo, pero si acaba de pasar esto y acaba de pasar, ya, da gracias. ¿Por qué no agradeces todos los días el que hoy amaneciste con bien? ¿Por qué hoy no vas a agradecer el día que hoy perdiste esto? ¿Por qué no vas a agradecer el día que hoy te pasó esta situación en tu familia? Y yo, tienes toda la razón, porque siempre voy a dar gracias cuando todo me sale bien, cuando todo me va bien. Entonces ahí he aprendido y Dios me sigue tocando, me sigue moldeando. Digo, pues está bien, entonces aquí estoy. Sigue moldeando, sigue multiplicando, sigue haciendo lo que tú quieras en mi vida. Pero mi fe está puesta en Él. Mi fe está plantada. Y sé que me va a enseñar algo. Y todavía siento que me sigue, ¿cómo se dice? Estrujando. Constriñendo. Me sigue constriñendo todavía. Digo, síguele. Mi corazón está alegre. Mi corazón está susceptible a lo que Él quiera hacer en mi vida, en mi familia. Y eso es lo que yo estoy en este día agradecida. Y cada día, y mi corazón va a estar firme. Y les invito para que todos también que pasen ese tiempo de tribulación. No hay que desmayar nuestro corazón. No estamos solos, no nos podemos manejar solos en oración. No podemos decir, ¿sabes qué? Esta es mi pelea, mi lucha, nada más. Hay que pedir ayuda. Y eso hay que enseñárselo a la gente nueva que viene y que va a venir. Porque siempre, todos los días, podemos querer estar tirando la toalla. Amén. Bueno, vamos a continuar con esa parte de lo que estaba diciendo mi esposa. Cuando caminas en una vida en donde no está Cristo contigo, o caminas en una vida que está Cristo contigo, siempre va a haber situaciones que van a venir en contra de ti, ya sea que quieran atacar tu alma, tu vida. Al final la decisión la pones tú en tu corazón. Y yo les quise hacer esta diferencia que sucedió en la palabra. Y la primera parte es, Dios en el Antiguo Testamento dio palabra a un pueblo de Israel que estaba prisionero en Egipto. Primero les dijo que los iba a sacar y dudaron de que los pudiera sacar. Y así, con todo y su duda, Dios los sacó. Después que dudaron que podían salir, temieron porque ya venían detrás de ellos y estaba enfrente de ellos, el Mar Rojo. No era el río Querétaro, que te puedes ahí aventar y cruzarlo ahí. No, era el Mar Rojo. No me imagino qué profundidad. A ver si alguien puede averiguar qué profundidad tendrá el Mar Rojo. Creo que la mayor cantidad, el Google debe de estar. A lo mejor esa es la parte profunda, porque ellos pasaron por una parte. Pero imagínense, 3,000. O sea, ellos no pensaban que iba a ser Dios un milagro maravilloso. Y Él dice, en una noche se encargó de abrirles brecha para que pasaran. Ellos no lo veían, ellos decían, para adelante nos ahogamos, para atrás
nos van a matar porque huimos de Egipto. Una vez más, Dios les muestra. Ya les había mostrado Dios que Él los iba a seguir guiando y después les dijo, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Es más, les dijo, es suya. Ya era de ellos. Ya prácticamente es como cuando tú firmas las escrituras y ya tienes las escrituras en tu mano y dices, ya es mía. Ya me pertenece. Pero les pidieron que fueran a reconocer esa propiedad, esas tierras que ya eran de ellos. Y fueron a verlas y se sorprendieron. Se sorprendieron de ver la gran bonanza que había. Pero también se sorprendieron de otra cosa, de que en esa bonanza había alguien que se interponía en poder llegar a tomar posesión de ello. Ellos pensaban que no podían contra esa oposición que estaba en su terreno, en su tierra que era de ellos. Y llegaron y dieron malas nuevas. Dijeron, está muy grande, está muy bonito, miren, trajimos unas muestras de uvas que parecían melones, pero no creemos que vamos a llegar ahí porque está ocupada por gigantes. ¿Y pudo más? El comentario negativo que la promesa que ya estaba, donde les dijeron, es tuyo, esto ya es tuyo, vas a ir por él. Y eso molestó a Dios. Y eso molestó a Dios a tal razón que todos aquellos que creyeron en eso no pudieron entrar excepto 2 personas, Josué y Caleb. Solamente 2 personas pudieron entrar de las que les dieron la promesa. Ahora voy a otra parte. Era una promesa por ellos, era algo que Dios les había dado y Dios tuvo que decir, si no la quisiste tú, se la voy a dar a la generación que sigue. A la generación de ¿cuántos años hacia abajo, dijo? 40. ¿No era 20? 20 excluyendo a Josué y a Caleb. Entonces 20 hacia abajo. Ellos sí aprendieron en todo ese tiempo a tomar la promesa y a entrar a esa tierra que fluía leche y miel. Dios se las tuvo que retirar a ellos y decir, no te la voy a poder entregar porque no creíste, porque dudaste tantas veces de lo que yo te había dicho, dudaste tantas veces que te iba a sacar, dudaste tantas veces que te iba a hacer llegar a este lugar sano y salvo, y dudaste de que no podías entrar por ello. Y se la tuvo que entregar a otra generación que sí le creyó. Ahora voy con la última parte. Todos conocemos la historia de David. Un joven muy pequeño cuando inició la Biblia a hablar de él. Creo que me parece que eran 12 o 14 años. 12 años. ¿No hay alguien de 12 años aquí? Pero no hay nadie ahorita, ¿verdad? Edmond, como 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuántos? Como 11 Edmonds. Tiene un año, ¿no? ¿O va para 2? Bueno, 5 o 6 Edmonds. Ah, ¿sí? Bueno, imagínense a este jovencito más, 2 años menos. No. Ayer nomás lo vieran. Bueno, pues un joven como él tenía el valor para matar osos. Y no eran ositos.
para matar leones, para enfrentarse a Goliat. El mismo que le tuvieron miedo el pueblo de Israel, porque eran de un tamaño de más o menos 3 o arriba de 3 metros. Pero sí lo creyó él. Y Dios lo ungió porque el rey anterior no tenía la obediencia que quería Dios en un hijo, en un rey que él ponía. Y aun cuando David fue ungido para ser rey, no fue rey inmediatamente. ¿Alguien se recuerda cuánto tiempo pasó para que David fuera puesto rey después de ser ungido? 30 años. 30 años. Y a veces nosotros nos hablan la palabra y queremos que ya mañana ya esté puesta la bendición, la libertad, la promesa. Por eso les dije 2 caminos. Uno, el pueblo de Israel que le dieron promesa y cuando vinieron las dificultades no pudieron con ello. David, 30 años para que él pudiera llegar a lo que Dios le había dicho, y durante esos 30 años pasó por muchas cosas, muchas buenas y también muchas malas. Y todo eso, creo yo, que lo único que estuvo haciendo Dios es perfeccionando y puliendo su vida, su entendimiento, su sabiduría, porque iba a llegar a gobernar sobre un pueblo que, ¿qué característica tenía Israel? Un pueblo necio, con mentalidad de esclavo, infiel, idólatra, bueno, quejumbroso, incrédulo, sí. Y él iba a llegar y tenía que gobernar sobre cada uno de ellos. Y Dios le dio 30 años para trabajar en entender y comprender que cuando llegara a esa posición tenía que aprender a lidiar contra esas multitudes. Entonces, hace unos pequeños minutos mi esposa hablaba de lo que ella ha tenido. ¿Cuánto tiempo se llevó eso, amor? Desde el año pasado, medio año. Bueno, si alguno de ustedes está en una situación similar, yo creo que Dios antes de eso te dio una promesa. Te dijo que te iba a bendecir, te dijo que te iba a dar algo y que tenías que agarrarlo, que tenías que tomarlo, que tenías que creerlo. Pero también yo creo que se le olvidó, se nos olvida a nosotros que nos dice que va a haber algo de tropiezo en ese camino de llegar a esa bendición, a esa libertad, a esa promesa, a eso que Él tiene. Y en ese camino nos vamos a tropezar, va a doler, va a estar un poquito difícil la situación, pero tenemos que aprender a seguir hacia adelante. Así es que si el día de hoy tú estás en ese proceso, ponte de pie, porque los demás vamos a estar orando por ti. No tengas miedo, no vas a decirlo, simplemente queremos entender que estás en ese proceso y queremos, como una congregación, entender que tenemos que estar orando los unos por los otros. Que tenemos que entender que a lo mejor ya libramos o a lo mejor todavía no empezamos nuestra batalla, nuestra prueba o lo que tenemos que hacer, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y además tenemos que entender que también debe de haber en la congregación ese sentir de que tenemos que estar en oración los unos por los otros. Entonces me gustaría que los que más puedan se queden sentados porque vamos a estar orando por los que están parados. Los que están parados, si quieren
quedar separados para que oren por ustedes, adelante. Entonces vamos a orar porque Dios siga puliendo. Y espero y ya no duela tanto, simplemente aprendas o aprenda yo a soportar para llegar hasta el final. Porque al final va a estar la meta. Y en la meta te vas a regocijar y vas a olvidar todo aquello que quedó ahí atrás. Y entonces le darás toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la majestad al que te dijo que te iba a dar y te lo entregará en tu mano, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Lo va a hacer. Padre amado, es un honor el estar aquí delante de tu presencia en esta mañana. Agradecemos que se hayan abierto las puertas de este maravilloso hogar de la familia Castillo. Les bendecimos, les amamos y declaramos que, Padre amado, sigas tú haciendo lo que tienes preparado para ellos en Tequisquiapan. Amado Padre, bendito y alabado en esta noche, te damos, en esta mañana, te damos la honra, te damos la gloria y te damos la majestad, porque no hay otro como tú. Eres el gran yo soy, eres el omnipotente, el Rey de reyes, el Señor de señores, el gran yo soy. No hay más palabras que pueda haber en mi boca para poder agradecerte por lo sublime y maravilloso que eres, amado Padre. Gracias porque hasta el día de hoy tú tuviste y has tenido misericordia de mí y de cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy ponemos delante de ti a cada alma que ha puesto en su corazón el levantarse y ponerse de pie y entender y dar a conocer que está en ese proceso, Señor, de prueba, de lucha, de situación, en donde necesitan agarrarse completamente de ti, porque de repente sienten que desmayan, que resbalan, que caen. Amado Padre, dale la fuerza, dales la palabra, dales un tiempo, un receso, Señor, de respiro, para que ellos sigan adelante en la promesa y en las maravillas que tú tienes para sus vidas y para sus familias y para lo que tú tienes hacia adelante, amado Padre, porque tú siempre tienes más que darnos, que nosotros que pedirte, amado. Hoy te ruego por cada valiente que se levantó y que está en ese tiempo, Señor, en el cual estás tratando de diferente manera con cada uno de ellos, con cada una de ellas. Padre amado, no los sueltes, abrázalos, hazles ver que ahí estás detrás de ellos, que tu palabra dice: no te dejaré ni desampararé, aun cuando no les estés hablando, estás ahí, delante o detrás o arriba o en medio de ellos, amado. No los sueltes, simplemente diles: sigue adelante, saca fuerzas de donde tú tengas, porque ya casi está el tiempo de la promesa, de la bendición que yo tengo para ti. No desmayen y no se suelten, porque Él en el tiempo perfecto te entregará lo que ya te dijo. No desmaye tu corazón y entiende cada etapa, cada momento, por qué lo está haciendo, por qué se está llevando a cabo, por qué está sucediendo, y agradécele, porque eso te está dando algo cada día diferente a tu vida. Está puliendo tu ser, está puliendo tu entendimiento, está puliendo tu mente, está haciéndote más sensible a Él. Agradécele cada momento y entiende que te está llevando a lo que tiene preparado para uno la congre. En uno la congre no quiere Dios espectadores, quiere hombres y mujeres valientes, guerreros, preparados para la guerra, preparados para pelear, preparados para hacer la obra que tenga en ti, en mí y en cada uno. No tengas miedo de qué va a pasar.
ten fe de que Él se va a encargar de pelear tus batallas y mis batallas, y veremos victoria en el nombre del Señor Jesús. Así es que levántense ahora todos a una voz, levántense todos y démosle gracias al que vive y al que reina. Con tu boca, con tus manos, con tu pie y con todo tu ser. Un aplauso al que vive y al que reina. ¿Alguien vio mi Biblia por ahí? Gracias. Gracias. Gracias, Rod. Uy, Julio. Está bien padre la canción, ¿verdad? La alabanza está bien padrísima. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Oraron por Sandra, por mi esposita? ¿No? Padre, levanto delante de tu presencia a Sandra, mi esposa, que desde el viernes en la noche vino un problema en su estómago y ayer estuvo todo el día cuidándose y sé que se siente mejor, pero declaramos una completa sanidad. En el nombre de Jesús, amor, eres sana por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñame a Génesis capítulo 15, versículo 1, por favor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Observa que es Abraham sin la H-A. Todavía Dios no cambiaba su nombre. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Como dice y creyó a Dios. Fíjate, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? ¿Puedo poner otra versión para ver qué? Sí. Es la cantidad de descendientes. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe, porque le creyó. ¿Y qué significaría entonces que lo considera justo, lo que decías, justificado? ¿Qué significa? Que porque creyó que no tiene culpa. ¿Que no tiene culpa? ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda sin mancha? Algo relacionado a lo que viene Juan, que dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Ok? Dios, por medio de su justicia, hace las cosas perfectas. Y ahora que dijo y le prometió algo, entonces así le fue dado conforme a su palabra y su fe de Abraham. Y la fe de Abraham. Y entonces, pero dice, y creyó, que es la fe, y le fue contado. ¿Qué significa que le fue contado por justicia? Entonces decía Luisa que porque es justo, y entonces sin mancha o sin culpa, ¿verdad? Decía Fran, ¿es eso? Sin mancha, sin culpa, esa sería la razón.
porque es importantísimo entender esta parte, es fundamental poder saber cómo es que Dios decide darle a Abraham una descendencia, siendo que él era estéril y su esposa ya entrada en años, ya su esposa no tenía el periodo. Él era entrada en años y ella era estéril. ¿Mande? Ella era estéril. Ella era la estéril y él era entrada en años, gracias. Entonces, pero Dios le da una palabra, esto es muy importante, Dios le da una promesa a Abraham, Dios le da una visión a Abraham, le presenta y le dice, esto es lo que yo te voy a dar, y Abraham le creyó. Y entonces termina la frase, termina el comentario y le fue contado. ¿Quién se lo contó? Dios le fue contado por justicia. Entonces, por favor, alguien que pueda explicarme qué significa y le fue contado por justicia. Sí, pero ¿qué significa eso? Que es justo y que es uno de muchos. Pero no entiendo. O sea, él fue contado como justo, sin mancha, apto, aprobado. ¿Ok? Y es uno de muchos justificados. Por eso dice, fue contado. Fue contado de contar. Los justificados. Ok, entonces él sería el que abriría la posición de justicia o de justo. ¿Sí? Porque también dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Dios es el Señor, estamos haciendo un acto de fe. ¿Correcto? Y, Muy bien. Y aquí le creyó, y porque le creyó, ¿Sí? fue contado por justo. Le fue contado por justicia. Fue justificado. O fue justificado. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí? Es que en aquel tiempo donde vivía Abraham, Sí. todo ese pueblo estaba corrompido porque adoraban a muchos dioses. Sí. Entonces yo creo que el corazón de Abraham no estaba corrompido, por eso Dios como que lo apartó para él y aparte fue obediente. ¿Ok? Que le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Sí. O sea, fue obediente y siento que, bueno, es mi interpretación. Sí. Fue obediente, no tenía el corazón corrompido, por eso lo apartó. ¿Ok? Y creo que eso fue lo que justificó a Ya Abraham. sé. Ajá. Es que me voy a ir a la raíz ¿Ok? hebrea ahorita. Dame un segundo. Ok. Bien, Guillermo, muy bien. ¿Alguien más? En lo que llevamos a las raíces, Dice Guille que su corazón, ¿cómo dijo? que no estaba corrompido. Yo pienso que sí estaba corrompido, por eso fue justificado. Necesitaba Sí, justificación. necesitaba justificación. ¿Ok? Y entonces, si sí estaba corrompido y fue justificado, ¿cómo es que Dios le da una promesa que no tiene que ver con redención? Es muy importante. No quiero contradecir, lo que han dicho es buenísimo, pero la promesa que Dios le da es un asunto relacionado con la imposibilidad. La imposibilidad de que un hombre con una esposa estéril y él entrado en años pudiera concebir, siendo que llevaban años, muchos años casados y no habían podido concebir. Entonces trae una imposibilidad, pero no habla de redención, sino habla de promesa, habla de visión. No, no es cierto, es una. No. La raíz de... Quita que pierda mi punto extra. La raíz de counted o contado, está aquí en inglés, pero aquí counted es la palabra chasha, que significa hecho, fue hecho justo. Fue hecho justo, que es lo que decías. Ahora, fue hecho justo significa, está relacionado con, no está relacionado con redención, ¿o sí? Está considerado por rectitud, fue hecho recto, Fue hecho recto. Entonces, contado, dice, y creyó a Dios y fue hecho recto delante de Dios. Y entonces Dios puso ahí su promesa, depositó su promesa y siguió, sostuvo su promesa. No sé si es repetitivo, pero, por ejemplo, él creyó a las promesas de Dios y eso le fue contado por justicia. Fue Dios quien lo miró de esa forma. No sé si Muy bien, resumen o muy bien, es sí. repetitivo. No, está bien. Ay, no sé, es que ya me hice bola.
o sea, sí Abraham tenía fe, pero tenía que ser probada. Entonces Dios la prueba, una con la esterilidad de Sara, ¿no? Muy bien. Finalmente él cree, pero Sara no. Y nace Isaac y después vuelve a probar a Abraham porque finalmente se equivocó antes de que viniera Abraham, de su hijo Isaac, ¿no? Entonces Dios lo vuelve a probar con que le entregue a Isaac. Muy bien. Sí, que lo sacrifique. Que lo sacrifique, ¿no? Ajá. Entonces, cuando Abraham cree y confía en Dios y hace lo que Dios dice, por eso creo yo que Dios dice fue hecho justo. Bueno, no sé lo que... Lo último no lo entendí, otra vez. Que dice que fue hecho justo conforme a lo que, o sea, que Dios lo hizo justo, ¿no? Entonces el nivel de confianza que Abraham tenía respecto a Dios es lo que lo justifica. O sea, por la fe. Sí, Ajá. O sea, puede ser como, bueno, puedo poner referencia como en Job. el nivel de fe. El nivel de fe, el nivel de confianza, el nivel de seguridad en Dios de Abraham, porque no había Biblia. ¿Estás de acuerdo? No había Torah, no había ayer me enseñó Rafa cómo se llama el otro. Torah es el Pentateuco y luego hay otro nombre para el Antiguo Testamento que no me puedo aprender los nombres hebreos, pero que es el Antiguo Testamento para los judíos. Ahora, no había. Entonces, Abraham tenía una relación con Dios, aunque no había justificación por medio de la sangre. No, el Talmud ya es la actividad de las autoridades judías respecto a la ley, pero regreso al Tanaj. Sí, gracias. Bueno, ese es el Antiguo Testamento, lo que conocemos como lo que dijeron los profetas, etcétera. Pero no nos distraigamos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba? El nivel de confianza, es que déjenme separar nivel de confianza con nivel de fe. Cuando hablamos de cantidad de fe, cuando los discípulos le piden a Jesús que aumente su fe, Jesús le dice, si tuvieran la fe del tamaño, hablando del tamaño de un grano de mostaza que es pequeño. Y Jesús hace una referencia en la parábola del grano de mostaza referente a que es una de las semillas más pequeñas, pero hace de las hortalizas más grande y lo convierte en uno de los árboles más grandes donde las aves pueden anidar y el viento puede soplar. ¿Sí me sigues? Entonces, Jesús dice, no es el tamaño, y lo que yo te digo es que es el nivel de confianza que tienes en Dios. Abraham tenía un altísimo nivel de confianza en Dios. Y Dios, en reciprocidad, le da una promesa para que pueda confiar y descansar su nación en la fe de Abraham. ¿Los hice bolas? No. Aquí, bueno, más o menos entendiéndolo, estoy bien, Abraham no creyó en la justicia, creyó en la promesa de su descendencia, o sea, la promesa de Dios, y que no era de su fuerza, no era la promesa de ¿Sí? Abraham, sino venía del Señor. Sí, muy bien. Entonces el nivel de confianza está en Dios y no en ti. Y eso justo que acaba de leer Luisa, a mí me encanta porque es eso, o sea, a veces creemos tener fe, pero el nivel de confianza no se ve, porque, por ejemplo, Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? O sea, es que si yo sacrifico a mi hijo, pues no, o sea, ya no se va a cumplir lo que tú habías dicho, mejor te ayudo y mato un corderito. Sí. Y finalmente él confió, o sea, su confianza era, pues Dios me lo está diciendo, ¿por qué? No lo sé, Dios no nos da a entender lo que dice, sino hacerlo. Y Abraham no se puso a negociar ni a lograr entender, simplemente obedeció y Dios vio su corazón, ¿no? Que finalmente confianza lleva al nivel de fe. Bueno, ¿no? Sí, es que van uno con la otra, pero son diferentes. Y hablando en tiempos, Ale ya lo dice después de Isaac. Pero yo siento que este contado por justicia fue también por haber salido de su tierra parentela, por haber confiado en que tenía una tierra para él, por haber dicho, ahorita te estoy diciendo que vas a tener una herencia y no es el que te está sirviendo, ¿no? Sí. Sí, Fer. ¿Estás diciendo nada? Bueno, creo que donde pedís que leyéramos es Abraham 15, Génesis 15.
de por qué le fue contado por justicia. Dios le hace llamado a Abraham desde antes. Aquí fue como otra manera de volverle a decir, pero cuando lo llama y le dice, necesito que te vayas de tu parentela, es en el 2, y dice, y yo haré de ti una nación grande. O sea, ni siquiera no le dijo cómo, no me dijo, voy a ser una nación grande. Así es. Y el que te bendiciere, lo bendeciré. El que te quiere maldecir, lo maldeciré. Entonces, Abraham dio un paso de fe. Y al hacer ese paso de fe, eso fue lo que le contó, porque lo hizo. Sí. Lo ejecutó lo que Dios le había dicho. Y al empezar a moverse en lo que Dios le había dicho, Sí. Dios lo justifica. Bien, es porque le cree, porque confía en lo que le está diciendo. Ahora, solo déjenme concretar esta parte. El argumento de Abraham al contestarle a Dios respecto a la promesa tiene que ver con herencia. Y le dice, ¿para qué me das un galardón grande si no tengo a quién heredarlo? Porque a quien tendré que heredarlo es un hijo de esclavo, no es alguien que procede de mí. Ahora, acuérdense que Ismael sí procedía de él, pero no era el hijo de la promesa que Dios había puesto sobre. Entonces, es muy importante hacer esa separación, esa diferencia, porque Abraham lo que dice es, tú Dios, dices que puedes hacer las cosas que yo no podría hacer por mi naturaleza o por mi capacidad o por la capacidad de mi esposa, pero porque tú lo dices, entonces lo creo, entonces sé que va a suceder. Y ahí es donde Dios mira su corazón y dice, sí me creyó. El asunto, amados, es que hay veces, y se ha vuelto un cliché, y discúlpenme la expresión, pero es una realidad, se ha vuelto un cliché la expresión amén. Amén significa así sea. Y de repente escuchamos algo, y Dios está con nosotros, amén, pero no lo creo. Porque tengo miedo cuando salgo a la calle, o porque tengo miedo de que me vayan a amenazar, o que, ¿sí me sigues? O que si me voy a contagiar, o sea, digo amén, pero no lo creo. El asunto es que el corazón de Dios y el corazón de Abraham habían encontrado uno con el otro un nivel altísimo de confianza. Yo creo que Dios tiene que encontrar en nosotros ese nivel altísimo de confianza. La Escritura nos enseña, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero el nivel de confianza debe ser tan alto. Decía yo que la Escritura nos enseña que cuando nacemos, cuando somos concebidos en el vientre de mamá, Dios pone un nivel de fe, un depósito de fe en nosotros. El depósito de fe que Dios pone en nosotros, sin importar la cantidad, porque la referencia de la Escritura dice que a unos de un tamaño y otros de otro tamaño, hay una gran fe o hay una pequeña fe. Jesús dice, no importa, tú tienes un depósito de fe. A ti te fue puesto un depósito de fe y basta con que tu nivel de confianza sea suficientemente alto para que las cosas sucedan. El asunto es que a veces cuando crecemos sin Cristo, esa fe se va en otra dirección, se mueve y empezamos a creerle al enemigo, o le creemos a las circunstancias, o le creemos a otras cosas contrarias a Dios y las tomamos para nosotros, porque aplicamos la fe que Dios puso en nosotros para cosas contra Dios. Eso es algo normal. Si de repente vamos a una escuela de música, a una tienda de música para comprar una guitarra que sirva para glorificar al Señor, la guitarra que yo compro, la tomo, me la llevo a mi casa, estoy ensayando, estoy practicando, y de repente mi corazón se aparta de Dios y comienzo a tocar la guitarra para adorar a Satanás. La misma guitarra que fue comprada con un propósito puede terminar en otro propósito. ¿Por qué? Igual que la fe. La fe fue puesta en nosotros y puede esa fe ser útil para o propósitos de la luz o para propósito de las tinieblas. Es la decisión que está en nosotros. Y Abraham decidió creerle a Dios en lugar de creerle a Ur de los Caldeos, o en lugar de creerle a los dioses que había conocido en Ur de los Caldeos. Sale de ese lugar por obediencia, como comenta Fer, sale de ese lugar por obediencia, obedeciendo a Dios, pero además Dios dice, ok,
Este hombre verdaderamente me cree. Porque déjame decirte una cosa, cuando Dios le dice a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara su tierra y su parentela, Abraham era un hombre próspero en Ur de los Caldeos. Y tenía una familia, y tenía parientes, tenía todo un entorno de seguridad que no tenía ninguna razón para cual dejarla, excepto porque le creyó a Dios. Cuando tomamos decisiones que Dios pone su promesa delante de nosotros y le creemos, hay un sacrificio de por medio. Déjenme decirles, una fe que no sacrifica nada no vale nada. Siempre que decides creerle a Dios, tienes que tomar la decisión de que lo que cueste, lo vas a entregar. ¿Estás conmigo? Sí. Los veo callados, a lo mejor toqué algo que ya estaba. No dije que no dijeran, solo digo que lo digan en serio. Pero amén es así será. Y Así sea. en futuro. Así es, no es, así es. Así es. Sí, porque ahorita dijiste que Dios esté con nosotros y dicen amén. Entonces en el futuro, pues que esté con nosotros, no ahorita. Y vamos a hablar de tiempos. Esto es interesante. Vamos a hablar de tiempos. Dice, y creyó, ¿en qué tiempo está? A Dios, y le fue, ¿en qué tiempo está? Contado por justicia. Entonces, la narración que Moisés hace escribiendo Génesis respecto a la inspiración del Espíritu Santo muestra que el corazón de Abraham, Moisés está escribiendo en pasado porque ya sucedió, pero es algo que sucede a través del tiempo en nosotros, creyéndole a Dios lo que promete para nosotros. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Versículo ¿qué? 6. ¿Sí? Terminamos de 6. ¿No te la dará? Perfecto. Gracias. Entonces ahora vamos a Efesios capítulo 3, por favor. Vamos a referir sobre ello. Algunos comentarios de ustedes han, ¿cómo dicen? Spoileado. Se han adelantado un poco al mensaje. Pero es muy importante porque la decisión, di conmigo, la decisión está en mí. No en Abraham, no en Isaac y no en Dios. La decisión está en mí. Efesios capítulo 3, por favor, dice por ahí. Vamos al versículo 1. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podrán decir, estoy equivocado, por favor, vámonos a Gálatas, discúlpenme, Gálatas, Efesios, no sé por qué estaba leyendo, por qué escribí Efesios, pero es Gálatas capítulo 3, verso 1. Es fuerte la palabra que le da Pablo a los de la ciudad de Galacia. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? El oír por fe. Así es. Nosotros recibimos al Espíritu Santo por la fe. Nosotros recibimos a Jesucristo y lo hicimos Señor y Salvador de nuestra vida por fe. Entonces le creímos a Dios. Hubo una obra del Espíritu Santo en nosotros que nos convenció de que Jesucristo era real, de que estaba vivo y que por ser real debíamos entonces de hacerlo Señor y Salvador de nuestra vida, porque por cuanto Él entregó su vida, ahora Él demanda de nosotros nuestra vida. No es poco. Jesucristo no quiere poco, no quiere migajas. Jesucristo no quiere el tiempo que te sobra, ni el dinero que te sobra, ni las cosas menores de tu vida. Lo quiere todo, quiere toda tu vida, porque Él entregó toda su vida. Ahora, no podríamos nosotros igualar lo que Él hizo, porque Él era Dios y se despojó de su condición de Dios haciéndose en forma de siervo.
para que estando en forma de siervo, se hiciera obediente hasta la muerte. Y escoge la muerte que pone sobre de sí la maldición que debía de caer sobre nosotros por causa del pecado. Es muy importante no perder de vista esto, porque Jesucristo no es un gran hombre o no fue un gran hombre que hizo cosas extraordinarias y que podemos leer en los evangelios. Jesucristo, siendo Dios, se despoja de su condición de Dios, abandona su posición y dice: no más, voy a dejar de ser Dios porque necesito a través de mi condición de siervo, siendo hombre en la tierra, naciendo de mujer y viviendo una vida como la vive toda la humanidad, mostrar la victoria a través de mi obediencia. Y la obediencia lo pone en una posición de victoria, porque lo lleva hasta la muerte. Y él, colgado, crucificado en un madero, lo que hace con Jesucristo, la vida de Jesucristo en la cruz, hace que el pecado de nosotros sea puesto en él. Y solo se logra cumplir ese propósito, esa promesa de Dios para con nosotros, si tú lo crees. La decisión no descansa en Jesucristo, la decisión no descansa en el Padre ni en el Espíritu Santo, la decisión descansa en mí. Y como descansa en mí, porque Dios hizo ya todo lo que tenía que hacerse, tengo que decidir si le voy a creer a Dios. Abraham decidió creerle a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es si yo decido creer a Dios o si no va a ser contado por justicia. Y si no es contado por justicia, ¿por qué es contado? ¿Qué es lo contrario? Por transgresor, por inicuo. ¿Ves lo que le dice en Gálatas ahí, lo que le dice Pablo a los de Galacia? ¿Dónde nos quedamos? 2. Dice: tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Comenzó todo tan extraordinario. Imagínate nada más. Tontos o necios. Torpes. Ya, vamos a pararle ahí. Yo puedo ver el corazón de Pablo expresando la molestia, el enojo acerca de haber devaluado y haber despreciado lo que Jesucristo hizo en la cruz, haciéndolo menos. Porque el Espíritu Santo es herencia de Jesucristo. Y si nosotros despreciamos lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección, entonces el Espíritu Santo no vale, no tiene precio. No tiene razón de ser atesorado. El Espíritu Santo es una persona, por cierto, no es una energía, es una persona y es real. Pero si Jesús lo deja, si Jesús dice: les conviene que yo me vaya para que quede el Espíritu Santo que les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado y los guiará a toda verdad y los convencerá de pecado, justicia y juicio. Es decir, la labor del Espíritu Santo en esta tierra inicia desde que Jesucristo es resucitado. Jesús aparece 40 días resurrecto y luego asciende delante de los ojos de los discípulos. Pero la parte más importante es que queda el Espíritu Santo. Y lo que ocurre aquí en la confrontación que hace Pablo con los Gálatas es que les dice: ustedes están menospreciando, están despreciando el sacrificio de Jesucristo porque tienen por poco al Espíritu Santo. Lo tienen por menos. Y eso es algo terrible. Esto es algo que no nos puede pasar a nosotros. ¿Sabes cómo puedes demostrarle a Jesús que es poco lo que hizo en la cruz y en su resurrección? No creyendo. Esto es fundamental. Fundamental. No creyéndole a Dios. Si Dios levanta una promesa, pone una promesa y te la pone de frente, entonces la pregunta es: ¿le creí o no le creí? Y esa es tu respuesta. ¿Va a ser contado por justicia o va a ser contado por transgresión, por incredulidad? Y entonces te perdiste de lo que Dios tenía para ti. Porque lo que Dios tiene para ti, lo puedes conseguir solo por fe.
No, pero es que no hay ni una amén, ¿se dan cuenta? Así sea. Verso 4 dice, tantas cosas han padecido en vano, y si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Déjenme darles un testimonio rapidísimo. En estas últimas 3 semanas, han fallecido 2 tíos míos. Uno de cáncer en el páncreas y el otro por su edad, ya tenía 92 años. El que tenía cáncer de páncreas, su esposa, mi tía, ella tiene otro tipo de cáncer, no recuerdo, creo que es leucemia. Y por razones de comunicación familiar me piden que me comunique yo con ellos. Y yo me comunico con mi tía, porque es la cercana. Ella era esposa del primo de mi mamá, pero el primo de mi mamá muere y ella años después se casa otra vez. Y ese es mi tío. Ahora, cuando hay esa experiencia, esa situación, los dos están, uno con cáncer en el páncreas y mi tía con leucemia, tienen que separarse porque el hospital donde podían atender a mi tío estaba en McAllen y ella es de Saltillo y tenía que ser atendida en Saltillo por su situación del seguro social o no sé, algo ahí de salud. Yo hablo con mi tía y yo le doy la palabra de fe y yo le digo, tía, debes de saber, quiero decirte que Dios es un Dios que sana. Y Dios dijo que si pongo mi mano sobre ti vas a sanar. En el nombre de Jesús, porque la promesa es Jesús resucitado, dice, el que creyere en mi nombre pondrá su mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién dio la promesa? ¿A quién? Tenemos, la decisión está en nosotros. Entonces yo le paso la promesa a mi tía por mensaje de WhatsApp. Y le digo, y lo único que puedo decirte es que si tú pones tu mano sobre tu cuerpo, vas a sanar. Permíteme dar un mensaje a mi tío o hablarle a mi tío para que pueda yo orar por mi tío. Y entonces ella me contesta, hijo, muchas gracias por tu mensaje. Hice lo que tú me dirigiste, puse mi mano sobre mi cuerpo y oré. Pero tu tío no cree en Dios. Y como tu tío no cree en Dios, no me parece bueno, no me parece prudente que yo pueda darle un mensaje, que yo pueda ponerte en contacto con él. Él está sufriendo y etcétera. Pero déjame preguntarle. Y le pregunta a mi tío. Y mi tío le contesta, no conozco a tu sobrino. Yo creo que no es buena idea que me llame para orar por mí. Y entonces yo me meto a orar y le digo, Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo de hacer? Y el Espíritu Santo me dice, respeta la decisión de tu tío porque en él descansa la decisión. Y eso fue hace como 2 meses, hace 2, 3 semanas fallece mi tío. Y la semana pasada, en comunicación con mi tía sobre su duelo, porque de tener ella leucemia también viene un duelo por haber perdido a su esposo, su segundo esposo. Yo le envío mensajes de WhatsApp y le mando mensajes de texto para que el Espíritu de Dios haga la obra en ella. Le dije, así como creíste que Dios va a sanarte, también debes de creer que el Espíritu Santo es el consolador. Jesucristo dijo, es el consolador. Si él dice, Jesús dice, he aquí yo les envío al Consolador, el mensaje que da Jesús respecto al Espíritu Santo es que vamos a necesitar consuelo en algún momento de nuestra vida. Y cuando lo necesitemos, ahí va a estar el Espíritu Santo para hacer la obra en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y cuando yo estoy enviándoles mensaje, enviándole palabra de aliento y versículos que dicen y hablan acerca de la obra del Espíritu Santo, consolando su alma, ella cada vez que le mando el mensaje me responde alentándose y estando contenta, sintiéndose mejor.
La semana pasada me manda un mensaje y me dice, hijo, fui a hacerme el estudio de lo de la leucemia, periódico de cada 6 meses, y no tengo leucemia. Desapareció el cáncer. Le creyó. Yo le di el mensaje, pero ella le creyó al Señor. Es una decisión que descansa en nosotros. Entonces es muy importante no separar. ¿Qué pasaría si mi tía, porque en este argumento y en esta conversación respecto al duelo, al tiempo de duelo por su esposo, qué pasaría si ella decide no creerle al Consolador? Le creyó al sanador, pero no le cree al Consolador que su duelo va a durar mucho tiempo, porque no deja que el Espíritu Santo obre en su alma y en su corazón. Pero si le dejas que obre en tu alma y en tu corazón al Espíritu Santo, Él va a hacer la obra perfecta y va a tomar el tiempo perfecto para que tú decidas terminar tu tiempo de tristeza. La Escritura dice que la tristeza se convertirá en gozo, pero solo por la obra del Espíritu Santo. Hay un tema muy importante aquí y escuché recientemente este análisis. Abraham consiguió ser justificado por la fe. Pero quien iba a llegar a Canaán primero era su padre Taré. O sea, su padre agarró de Ur para caminar a Taré, pero muere su hermano y él se queda en Harán. Y al quedarse en Harán, después de 200 años, muere él. Entonces, Abraham con 79 años, Dios lo llama y le dice, tu papá se quedó ahí y decidió morir en Harán. A ti, porque su padre iba a Canaán, pero ya no llegó. Y a ti te llevaré a la tierra prometida que yo tengo para ti. La Biblia no menciona si Dios llamó a Taré o no, pero era la descendencia de Noé. Era descendencia de Noé. Entonces, tenían acercamiento con Dios. Y Taré quedó en Harán por no creer y por mantenerse en ese duelo o en esa justificación de la muerte de su hermano, y por eso le promete a su sobrino quedarse con él. Y Abraham lleva esa carga a unos años hasta que Dios le dice, suelta a Lot y déjalo porque te va a estorbar. Es esa falta o ese consuelo o esa carga que a veces llevamos por no, por creer, pero no dejar atrás lo que el pasado formó. De acuerdo, aunque la palabra fue para Abraham, no para Taré. No, pero Taré se iba a ir a Canaán y no llegó. Pero la instrucción de Dios a Abraham fue, deja tu tierra y tu parentela, y Abraham se llevó al papá y al sobrino. No, ya, mi papá ya había muerto. Cuando le dice de Ur de los Caldeos. Dice, durante ese tiempo tanto Abraham como Nacor se casaron. Taré tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y su nieto Lot, y el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, sí, pero se detuvieron en Harán. Ajá. Y se establecieron allí. Y ahí murió el hermano de Abraham. 5 años y murió mientras aún estaba, el papá de Abraham. Y entonces Dios confirma el llamado y lo lleva a Canaán, pero ya sin el papá y con el sobrino. Pero la instrucción era sin el sobrino, pero bueno. Sí, de acuerdo. Ahora, decía yo entonces que mi tía tiene que decidir si ya creyó la promesa de sanidad del sanador, si va a creer la promesa del Consolador. Y si va a creer la promesa del Consolador, entonces la Escritura, decía yo que la Escritura dice que la tristeza se convierta en gozo. Y cuando yo le decía eso a mi tía, dice, hijo, es que ¿cómo piensas que yo voy a ser feliz si ya murió el hombre con el que estaba casado, mi esposo? Y lo que yo le dije es, tía, tu felicidad no debe descansar en la convivencia con tu esposo, sino en tu relación con Dios. Porque es Dios quien te hace feliz, es Dios quien trae gozo a tu vida. Claro que la relación matrimonial trae gozo a tu vida, claro que los hijos traen gozo a tu vida, claro que los padres traen gozo a tu vida, pero no debería de depender nuestro estado de ánimo de nuestra relación con los que convivimos, sino de nuestra relación con Dios. Cuando conoces a Jesucristo, no hay nadie que iguale el nivel de amor, ni de perdón, ni de misericordia, ni de paz que trae Jesús sobre nosotros.
¿Estás conmigo? Entonces es algo que ella, si ella decide retener su sufrimiento, nosotros hemos ministrado, hemos aconsejado a gente que han retenido el luto de pérdida de familiares cercanos por más de 30 años. Y cuando te lo platican como si hubiera ocurrido la semana pasada. ¿Por qué? Porque retienen el luto en su alma, porque no conocieron al Consolador. Y como no conocen al Salvador y no conocen al Consolador, entonces el luto pasa por todos los años. Y entonces ese luto queda ahí. Lo que yo te digo, porque no hay una regla en la Escritura, Dios no especifica un tiempo de luto, lo que dice es que Dios va a transformar la tristeza en gozo y el lamento en baile. Y eso se tiene que cumplir, sí, mija. Bueno, creo que ahí sería, por ejemplo, vivir en el Espíritu, porque al final uno de los frutos que da el Espíritu Santo es el gozo. Entonces, pues, sin importar las circunstancias, si tú estás viviendo en el Espíritu, el Espíritu Santo tanto te consuela como te da gozo. Eso es. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿continuamos o ya Bien, yo quiero continuar con dos cosas. Bueno, les decía yo del otro tío que falleció de 92 años, vivía en Guatemala. Él, siendo mexicano, se fue, hizo su familia y toda su vida en Guatemala. Y estoy en contacto con esa familia también. En ese caso, en el caso de mi tío, él entregó su vida a Cristo una semana antes de fallecer. Entonces llegó safe a la vida eterna, pero ya no tuvo vida en abundancia. Cuando yo le di el mensaje, yo le dije, tío, sin importar tu edad, quiero decirte, porque él ya tenía también cáncer terminal y estaban esperando para que falleciera, por eso nos llegó la noticia. Yo le envío la palabra, primero le envío un mensaje a su hija, a la prima de mi mamá, y luego ella se contacta conmigo y hablamos por teléfono. Ella me pide, por favor, esto díselo a tu tío. Y yo, hablando con mi tío, le digo, tienes que saber, tío, que Jesucristo trae dos promesas a nuestra vida en esta tierra. Una es la vida eterna y la otra es vida en abundancia. Tú has vivido 92 años sobre esta tierra. ¿Cuántos de esos años han sido en abundancia? Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de la llenura de Dios en la vida de las personas. Entonces le doy ese mensaje y me dice, no sé, mijo, no sé si alguna vez yo he tenido vida en abundancia, pero si yo tengo una religión y yo no sé, porque cuando yo supe que iba a morir, hablé con el sacerdote y me dijo, tengo vida eterna porque tengo esta religión, y el sacerdote dijo, no lo sé, solo Dios te puede responder eso cuando mueras. Uy, muy tarde. Y entonces yo le dije, no te preocupes, yo sí tengo una respuesta para ti. Entrégale tu vida a Jesucristo. Hazlo el Señor y Salvador de tu vida. Hazlo de corazón. Créele a Dios el mensaje que yo te estoy dando, y si lo haces, si tú decides hacerlo por tu voluntad, vas a tener vida eterna. Pero no me quiero quedar ahí. Dime tú, tío, dime tú si quieres tener una vida en abundancia. Y entonces decidió hacer la oración. Y terminó la oración de fe, y cuando terminó la oración de fe, que también la hizo su hija, mi tía, y la esposa de mi tío, entonces, no digo mi tía porque ya se casó como 3 veces, al final termina la oración y la esposa de mi tía, queda muy tocada por el Señor. Y ella me dice, mira, sobrino, no sé exactamente cómo describirlo, pero cuando estabas orando, nos estabas dirigiendo en oración, las palabras que escuchaba eran como si Dios las dijera. Yo no te conozco personalmente, no te conozco físicamente, pero lo que oía era como si Dios lo estuviera diciendo. Y cuando repetíamos las palabras, yo podía sentir a Dios en mi casa. Todavía lo siento, yo lo estoy percibiendo. Siento aquí como si estuviera Dios dentro de mi casa, y nunca había sentido eso. Entonces yo le dije, es la presencia de Dios, tía. O sea, tienes que saber que una cosa es Dios omnipresente, que está en todos lados, y la presencia misma de Dios que visita una casa y que la llena. Visita una vida y la llena, y tu vida puede ser llena a través de esta oración que acabas de hacer. La vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios en ti va a llenar tu vida. Y entonces quedó en ese mensaje, quedaron con ese mensaje. Y a las 2 horas me mandaron una foto. Mi tío se levantó
lugar, de su cama. Él estaba ya en silla de ruedas y se fue afuera de su casa, a una casa en el campo, y le tomaron la foto comiéndose unos hot cakes. 2 horas después, siendo que tenía días que no comía. Así como la suegra de Pedro, de Pepe. La suegra, Pepe. La suegra de Pedro. Entonces tenemos que entender, la promesa está ahí. Y en nosotros descansa la decisión. ¿Qué quiero que Dios haga en mi vida? ¿Qué es lo que, si Él promete? Porque Dios no no es fiel a nuestras promesas, es fiel a sus promesas. Y como Dios es fiel a sus promesas, en nosotros descansa si va a ser contado por justicia nuestra decisión o no. O se va a quedar la promesa y la promesa va a pasar a otra persona o a la siguiente persona o a la siguiente persona. Entonces, ahora que fallece mi tío de allá de Guatemala, lo siguiente es que vuelvo yo a enviar el mensaje de consolación a mi tía, a su hija, a su esposa y a su nieta. Y que por cierto, la nieta ya no les dije, pero cuando estaba mi tío en esa situación grave porque cayó en el hospital, ahí en terapia intensiva, y de ahí nace todo esto que les estoy platicando, su sobrina tenía eso de que te pican los mosquitos, ¿cómo se llama? Dengue. Y estaba vomitando sangre y cuando oro por él, mi tía dice, no puede estar tu tío en la misma habitación que mi hija, así que me voy a llevar, y se llevó el celular y oré por su hija. En 2 días estaba trabajando, porque le creyó al Señor. O sea, fue un milagro, fue algo impactante que tienen abierta la comunicación. Me manda mensajes y dice, ¿cuándo volvemos a hablar? ¿Y cuándo vuelves a orar? ¿Y cuándo vuelves? Porque le creyeron al Señor. Entonces yo te digo, le tienes que creer al Señor. Tienes que tomar la decisión, no a tus propias palabras ni a tus propias promesas. No, Dios no va a ser fiel si tú dices, yo creo que Dios me va a dar esto. No. Dios, ¿tú qué dices que me vas a dar? ¿Qué dices que tienes para mí? ¿Qué dices que has reservado en tu corazón para mí? Eso es lo que voy a creer. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, mira Abraham, la verdad es que tu esposa siendo estéril y tú ya entrado en años, no voy a hacer nada, pero saca a tu esclavo de tu casa y dile a tu esclavo que él va a ser el que va a tomar la promesa. ¿Sí me sigues? Abraham lo hubiera hecho. Pero el nivel de confianza de Abraham era tal que Dios dijo, yo tengo que descansar, mi nación tiene que ser fundada en algo imposible. Mi vida, la vida de Oscar Lara Gil, está fundada en cosas imposibles. Porque yo no creía en Dios cuando vino por primera vez el mensaje del Evangelio a mi vida. Ni siquiera creía que existiera. Y consideraba que Jesucristo era un hombre sabio, bueno, que dejó buenas cosas, pero que hasta ahí había terminado su vida. Yo soy testimonio de que las cosas imposibles pueden ser logradas porque mi madre le creyó a Dios. Entonces, ¿cuántas de las cosas que Dios ha prometido delante de ti le vas a creer? ¿Y cuántas de esas cosas vas a decir, no, esto no es para mí? No, yo creo que esto no me alcanza. No alcanza mi capacidad, no alcanza mi habilidad, no alcanzan mis pensamientos. ¿Cuántas de estas cosas vas a creerle al Señor? Tengo otro texto, pero yo creo que vamos a acabar. Estaba yo aquí afuera en el parque. Me fui a orar un rato. Eso hice 2 reuniones antes en Santa María. No la última, sino la anterior. Nos reunimos en Santa María hace 2 reuniones. Y cuando llegué y me estacioné, Sandra subió ahí al auditorio que nos presta la familia de Jesús. Y me estacioné, el Espíritu Santo me dice, camina hacia las vías. Y yo dije, no hay tren, ¿qué vamos a descarrilar si no hay tren? Acaba de pasar un accidente. Ah, no. ¿Fue 8 días? 15 días. Y me bajo de la camioneta y camino hacia las vías y me lleva al parque que me señalaste. Y me dice, ve al parque. Y estaban unos niños jugando y me fui a un lugar ahí a solas y me dice, establece mi reino aquí. Y yo le dije, ok, ¿qué tienes tú para Santa María? Voy a establecer tu reino, ¿qué tienes para Santa María? Y estaban unos señores jugando, jóvenes y señores jugando en la cancha de fútbol que me quedaba ahí enfrente.
Y entonces comencé yo a orar y a establecer el reino de Dios y a declarar que las cosas, toda opresión y toda obra de las tinieblas que se ha sentado sobre Santa María fuera derribada y fuera quebrantada. Volteé hacia del otro lado de las vías, que es donde está más fuerte el tema del ocultismo, y entonces empecé a declarar libertad sobre esas familias y esas zonas. Y luego volteé hacia las canchas y yo dije, voy a ir hacia la cancha y me voy a acercar a alguien y le voy a predicar de Cristo. Y el Espíritu Santo me dijo, no te traje para eso, sigue orando, quédate en este parque y sigue orando. Terminé de orar, regresé a la reunión, estaba la alabanza y ya. Cuando la siguiente vez que nos reunimos, Fran nos da el testimonio de que el Señor le levanta en la mañana, me parece en la madrugada, y le indica salir de su casa y recorrer ahí algunas calles de Santa María con el propósito de poder abrir una marcha para Jesús, Santa María Magdalena. En Santa María Magdalena. Entonces, cuando da ese testimonio, cuando comparte eso, yo entiendo. Y ahora que esta semana que el Espíritu Santo me dice van a reunirse en Tequis, yo decía, Señor, ok, vamos a hacerlo, sí, nos vamos a reunir en Tequis, pero ¿qué tienes para Tequis? ¿Qué propósito tienes tú para Tequis? Entonces yo me fui hace rato ahí al parque mientras estaban ustedes aquí. Y cuando estaba yo orando y hablando con el Espíritu de Dios, me dijo, ¿me crees que yo te voy a dar Tequisquiapa? ¿Me crees? Meditando sobre esto. Y le dije, claro que te creo. Entonces tómalo. Ya es tuyo. No es de otros, es tuyo. Yo te dije que te lo iba a dar a ti. ¿Me crees que te lo voy a dar? Y le dije, sí, lo tomo. Y entonces tuve ahí un encuentro con el Señor. Unas personas que estaban en otra banquita me vieron ahí raro porque pues yo estaba hablando con el Señor. Pero me echaron ahí una moneda y no sé. ¿No le abren a la patrulla? Aquí no pasa nada. Nos vamos todos a predicar. Aquí no pasa nada, predicamos allá. El esposo de Ceci Es cierto. Pero fíjate, tú piensas en el esposo de Ceci, yo pienso en el Señor. Te voy a decir una cosa, Mac. Ese hombre Dios le señaló para ser salvo. Y esa familia va a llegar a Cristo. Va a permanecer en Cristo. Tequisquiapan va a permanecer en Cristo. Va a llegar a los pies de Jesucristo. Así que ahora vamos a orar. Y antes de orar, voy a hacer dos cosas. A ver, por favor, Ale, ven. Anfitriona de esta casa. Gracias. Ale. Sí, ¿verdad? Ale Linet, Ale Castillo. De Castillo. Del Arco de Castillo. ¿A poco no son así totalmente españolas? Uno empieza a pensar allá en Madrid y madrileña. Espíritu Santo, gracias por la vida de Ale. Y gracias porque el fruto de su vientre es bendición. Es multiplicación. Y porque lo que tú has preparado para ella, lo has presentado delante de ella para que ella te crea a ti. Es la decisión descansa en Ale y en una sola carne con Mag. Pero yo declaro en Ale, en el nombre de Jesús, que su segundo hijo, que se va a llamar Samuel, venga y sea lleno del Espíritu Santo desde el día de la concepción. Así como Juan el Bautista en el vientre de su madre Elizabeth brincó cuando le saludó María porque Jesús estaba en su vientre, así va a brincar el bebé cuando es concebido ahí. Ya le pusiste tú el nombre, ya le llamaste por su nombre. Y en su vientre son entretejidos todos órganos, cuerpo, sus huesos, sus tendones, todo para crecimiento y para bendición. Samuel será bendición de su generación en el nombre de Jesús. Pon tu mano, su vientre.
de aquí procede la vida. Yo rompo en el nombre de Jesús toda atadura al dolor y a la tristeza. Porque lo que perdiste, hija, no lo perdiste, Dios lo tomó para sí. Así que ahora yo rompo en el nombre de Jesús lo que te liga a ese momento y a ese pasado. Aquí, ahora, hija. Porque en el reino de los cielos es el reino del revés. Perder es ganar. Humillarse es ser exaltado. Dar es recibir. Y hoy queda libre tu alma. Por completo. A ese momento. A esos días. Tu alma es libre para concebir vida ahora. En el nombre de Jesús. Es Miroslava, tu nombre. ¿Nos permites orar por ti? ¿Sí? ¿La próxima? ¿Dejarías que Ale ore por ti? Hija, no tienes que ir a orar. Recibiste de gracia y da de gracia. Acompáñalo. Sí. Gracias, Fer.
En nombre de Jesús, Espíritu Santo. Consuelo. Tu consuelo. Tu obra completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Janet, solo voltea hacia atrás, por favor, y ora, por favor, por la mamá de Lili y Mari, por favor. Bendice esa familia, hija, por favor. Lo que te dé el Espíritu, hija, lo que te dé el Espíritu. Y el crecimiento que hay de ese fuego en ti va a hacer que gente cercana a ti va a recibir libertad a través de tus palabras sin necesidad de orar por ellos. Vas a hablar como se libre. Se va a romper dentro de ellos porque habrá fuego saliendo de tu boca. Pero no es el fuego que lastima, que hiere, que es el fuego que consume aquello que estorba. Por tus palabras, más que por tu oración. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, completa esta bendición. Y lo que estás haciendo en el teclado, aumenta, hazlo crecer, más allá de sus límites. En el nombre de Jesús. Voy a terminar con esto. Santiago 2, verso 14. No quise interrumpir. Puedes seguir orando si quieres. ¿Está bien? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto hay que poner atención, mucha atención a esto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Te das cuenta? Ajá, frutos. No es las obras producen la fe, no. La fe es respuesta, las obras son respuesta a la fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, así que no basta creer. Hay que mostrar los frutos. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac, lo que decía Ale hace rato, Isaac sobre el altar? ¿Por qué Ale siempre se acuerda de Isaac cuando fue sacrificado? Ay, no sé.
muy estudiado Isaac. Tiene, vamos a decirlo, tiene. Rompí la seriedad del asunto. Versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Esto es extraordinario. La fe se perfecciona por las obras. Entonces, lo que decía Ale hace rato, no le bastó a Abraham creerle a Dios y decir, sí, yo sé que tú me vas a dar un hijo. Sin importar cómo esté el escenario, la situación de mi esposa, ni la mía. Tú eres Dios y como tú dijiste, así va a ser. Y le fue contado por justicia. Pero no le bastó. ¿Cómo se perfecciona? Cuando Dios le dice, tu hijo de promesa, lo tienes que sacrificar. Y acuérdate cómo Abraham guardó silencio. No le dijo nada a Isaac. Estaba en su corazón. Ahí iba y llevaba, porque fue un camino de 3 días. Para sacrificarlo. Cuando Dios le dice, ve y sacrifícalo, no le dice, ve y sacrifícalo aquí en el centro que hacemos 15 minutos o 10 minutos. ¿Cuánto se hace caminando de aquí al centro? 20 minutos, 15 minutos. No, 3 días. Y se fue caminando con su hijo, con el asno, con la madera, en dirección hacia el lugar donde Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Y durante todo ese tiempo Abraham pensando y diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Dios mirando el corazón de Abraham y diciendo, ¿es capaz este hombre de obedecerme? ¿Es capaz de ponerme a mí por encima de la promesa que yo ya le di? ¿Seremos capaces de poner a Dios por encima de la promesa que ya Dios nos dio? ¿Qué si el Señor me pidiera algo? ¿Qué si el Señor me pidiera algo que ya me dio en respuesta a su promesa y seré capaz de que si me la pide se la entregue y diga, no, no es mía, es tuya, porque tú me la diste, te pertenece, como los hijos? ¿Sí me sigues? Entonces se perfecciona la fe. Me encantó esto porque la fe no se queda a un nivel, la fe se perfecciona a través del nivel de confianza. El nivel de confianza cada vez es mayor, tú lo haces crecer o lo estancas. Yo te digo, yo te demando que lo hagas crecer. Tu nivel de confianza, Dios debe crecer. Ya está el depósito de fe en tu vida. Es inevitable que creas en Dios. Aquí el asunto no es creer en Dios. No es creer lo que Dios dice. Sí, yo sé que Dios dijo esa promesa. No, es que esa promesa sí puede ser mía. Esa promesa sí es para mí y yo la creo y entonces se ha contado por justicia. Y entonces Dios haga lo que dijo que iba a hacer contigo. ¿Me sigue? Ya nadie dice amén. Olvídense. Ya decimos sí. Sí lo creo. Sí sucede. Sí es mío. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde dijimos? Ya para terminar. Ya voy a terminar, se los prometo. 22. Entonces, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto es impresionante. Hace 2 meses o mes y medio, los amigos pastores nos juntamos para ministrar a Dios. Estábamos ahí en el EVA, nos organizamos una comida y terminando de comer sabíamos que ya estaba planeado que nos pusiéramos a adorar y a glorificar y se empieza a soltar profecía y palabra y entonces estaba fluyendo el Espíritu ahí con libertad muy padre y de repente se acerca la pastora Eni, la esposa de Miller, se acerca conmigo y me dice, cuando estabas adorando el Espíritu Santo me dijo, míralo, él es mi amigo. Y yo dije, wow. No, ya es. Sí. Yo sí me la creí. Yo dije, yo soy amigo del Espíritu Santo. Yo soy amigo del Espíritu Santo. Yo soy el mejor amigo del Espíritu. Yo sé que algunos son amigos del Espíritu Santo. Yo soy el mejor amigo del Espíritu Santo. Como Moisés que escribe, y Moisés era más manso que todos los hombres sobre la tierra. ¡Guau, Moisés! Hablando de ti mismo, qué bárbaro. Pero termina entonces 24, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es muy importante. Las obras, producto de la fe, reflejan que sí hay fe.
Entonces sí hay sanidades. Entonces sí echas fuera demonios. Entonces sí hablas lenguas. Entonces sí bebes cosa mortífera y no te da daño. ¿Sí me sigues? Y por eso yo creo que Jesús no daba la referencia de aumentar la fe. Así O sea, es. es decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada más con eso, pero sí habla de la perfección de la fe, Así de es. las obras. Es decir, de aquí Sí. saltas a la perfección. Sí, sí. ¿Me explico? O Sí, sea, sí. no es como que, vas bien, vas muy bien, ahora sí ya puedes no sé qué. Así ahora es. ya puedes no sé qué. Así es. Crece la confianza. ¿Cuánto confío? ¿Cuánto confío? Antier, el viernes, ya termino, ya. Estábamos platicando con amigos pastores, nos reunimos a cenar y en esa conversación decía uno de los pastores, porque yo viajé 15 años, los que conocen mi historia, yo viajé 15 años en un trabajo con una empresa de Estados Unidos. Y uno de los pastores le preguntó a mi esposa, bueno, ¿y cómo era tu situación? O sea, tu esposo de repente se iba 2 semanas. ¿Cómo podías confiar que él iba a mantener su fidelidad contigo siendo hombre y tú, él estando lejos, y etcétera? Y ella dijo, yo no confío en él, yo confío en Dios. Y Dios se encargó de él. Y así fue. Y yo confío en Dios y Dios se encargó de mi esposo. ¿Sí me sigues? Porque nuestra confianza descansa en Dios. Entonces, de ahí la gran importancia de que podamos entonces aumentar nuestra capacidad y nuestro nivel de confianza en Dios. ¿Cuánto le creemos? ¿Cuánto confiamos? ¿Hasta qué nivel de confianza? ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios? Vamos a orar y a terminar. Gracias, papá. Gracias por esta reunión y gracias por el poder estar aquí en medio de este lugar. Gracias que la casa Castillo del Arco, gracias por este lugar en que ha abierto sus puertas para que tu palabra y tu evangelio se predique. Este matrimonio y Edmond, esta familia, Señor, son tuyos, te pertenecen, su corazón está en ti. Y ahora declaramos en el nombre de Jesús que las cosas que estaban ellos entre será de Dios o no será de Dios, ahora las tomen, viniendo tu promesa y siendo cumplida en el nombre de Jesús. Voy a pedirle que se ponga de pie Guille, el matrimonio Castillo, el matrimonio de Jesús, Tato, espérenme, el matrimonio Zamudio. Si está separado, júntense por favor. Se está separado en el lugar, ellos no están separados. El matrimonio Perrusquía, por favor, si se juntan. Y el matrimonio, finalmente, a ver si no se me va una persona. Y el matrimonio Lara Macín, que son los que están por concretar. ¿Ya están? Así como estamos. Todos ustedes han abierto su casa para reunir, para poder reunir uno la congre en su casa. Y eso es algo extraordinario, es un tesoro de parte de Dios para ustedes. Esto significa que ese tesoro va a ser multiplicado, va a ser reproducido al 30, al 60 o al 100 por 1. Tato está en representación de nosotros, familia Lara Zamorano, pero él ya está tomando esa palabra para su matrimonio. Entonces, quiero decirles a ustedes que están recibiendo a uno la congre en sus casas, que estoy soltando una palabra de bendición específicamente sobre su economía. Hace mucho, creo que nunca había hecho esto, y si lo había hecho de forma personal, pero no congregacional. Escuchen bien. Ustedes van a decidir, sobre ustedes va a descansar el nivel de confianza, pero esta es la promesa.
Dice el Señor, voy a multiplicar tus bienes y tus ingresos al 30, al 60 o al 100 por uno a partir de hoy. Y cuando mires y veas que se ha cumplido lo que has creído, voy a volver a multiplicarlo conforme a lo que tú has entregado en el nombre de Jesús. Yo no sé si lo sienten, hay una unción que se soltó ahí. A veces no la percibo físicamente, pero la estoy percibiendo físicamente. Escuchen bien. Al menos uno o una, cuando recibió la promesa, inmediatamente miró hacia lo que ha sido en su economía y ha dicho, ¿será que Dios dudó? Hoy te digo que no dudes. Desecha de ti, escudriña tu corazón, encuentra de dónde procede esa duda, sea por iniquidad, sea por experiencia propia, sea por desprecio, sea por desacuerdo, y sustráela de tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios la tome y la sustraiga completamente de tu corazón. Fuera en el nombre de Jesús. Eres libre de duda. No puedes mirar atrás cuando Dios lo que te dice es lo que va a hacer hacia el futuro. Abraham no miró atrás. Abraham no miró la esterilidad de su esposa ni la edad. Lo que miró fue a Dios. Así que voy a volver a soltar la promesa. Mas ahora aquellos dos, porque fueron dos, que miraron hacia sí y dijeron, ¿será que Dios? Espero que ya hayan sacado de su corazón y desechado por completo esta duda. Ahora vengo a ti y te digo, esta es la promesa. Ustedes que han abierto sus casas y que han atesorado la presencia de Dios, como atesoró, me parece que es Obed-Edom, no sé si estoy equivocado, cuando dejó que el arca llegara a su casa y fue prosperado abundantemente. 3 meses me parece, no me acuerdo, pero porque David se equivocó. El error de David trajo bendición sobre este hombre y su casa. Tú no eres Obed-Edom, tú eres hijo e hija de Dios. Y eres redimido por la sangre de Jesús. Entonces esta promesa es superior a esa. Esta promesa dice, tú que has abierto tu casa y has atesorado mi presencia y la presencia de mi familia para recibirla en tu casa, a ti te digo que hoy abro en tu economía ventanas de los cielos para que se multipliquen a partir del día de hoy al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, 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 gracias. Gracias. Les voy a dejar esto. A Elías, cuando vino la sequedad, que no llovió por 3 años, el Señor lo mandó a un arroyo, ¿te acuerdas? ¿Quiénes le servían de comer? ¿De dónde le traían la comida? Del palacio. Los únicos que comían eran los del palacio, porque los animales fueron muriendo. Y el único que comía era Acab y Jezabel, con toda su familia. Entonces los cuervos llegaban, esto es algo que oí, no está en la Biblia. Los cuervos llegaban, tomaban la comida que preparaban para los reyes y se la llevaban al profeta. Se acabó el agua del arroyo, ¿y qué pasó con Elías? El Señor lo llevó con la viuda, una viuda no judía, para traer
aceite y que ella viviera de ese aceite toda su vida. ¿A poco no quisieras eso? Guille, la provisión de Dios sobre tu vida sin importar de dónde provenga, porque siempre va a venir de Dios. Amén. Gracias, Señor. Terminamos. Dale un aplauso al Rey de Reyes.